Buenas, buenas, ¿cómo estamos hoy? Bien, bien. Buenas. Ok. Muy importante entonces que se dejen ver las caritas. Lo que decía mi querida esposa, ¿no? No nos priven de verlos. Para nosotros es importante verlos y saber que están ahí. No nos prenda ya me enredé. No nos deje el nombre solamente, déjenos ver su rostro. Es importante, queremos verle. No estamos físicamente, al menos podemos vernos por las redes. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo estamos hoy? Estaba pensando, Bien, gracias. y es una pregunta que quisiera hacerles y que nos hagamos. ¿Cuántas veces hemos emprendido alguna labor y en la mitad de camino como que nos cansamos? En mitad de camino como que decimos, hasta aquí llego, y renunciamos, así de sencillo. Hacemos a un lado aquello que habíamos pretendido realizar. ¿Cuántas veces usted, por diferentes circunstancias, porque tal vez se siente cansado, porque no encuentra resultados, porque sencillamente no quiere, porque encuentra obstáculos, dice, hasta aquí llegué? Bueno, quiero decirles que es una circunstancia que también encontramos en la Biblia. Es una circunstancia que los mismos discípulos vivieron. Y quiero leer para ello, en el día de hoy, el capítulo 21 de Juan, del verso 1 al verso 14. En el capítulo 21 del Evangelio de Juan, hay tres sucesos importantes. Lo primero de este verso del 1 al 14 es una segunda pesca milagrosa que hay. Luego en este mismo capítulo viene una conversación de Jesús restaurando a Pedro. Y luego la conversación de Jesús con Pedro hablando de Juan. Y termina este capítulo 21, y así termina el Evangelio, con una conclusión solemne con la que finaliza el Evangelio. Y vamos a leer entonces la primera parte. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta pesca milagrosa, del verso 1 al verso 14. Y mire la manera como está, y lo que dice el escritor sagrado. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos.
Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Dice el final de esta porción de la Escritura que era la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos. Las dos primeras se había aparecido a ellos en el cenáculo. Y examinemos entonces, verso tras verso, este pasaje. Esta aparición sucede en un día cualquiera, diferente a las anteriores que habían sido en domingo y en Jerusalén. Ahora es en el mar de Tiberias. El primer día de la semana se había reunido con ellos allá en Jerusalén y con todos los discípulos presentes. Pero ¿qué sucede ahora? Ahora solo hay 7 discípulos. Y miren algo muy particular, están pescando. Jesús se les presenta cuando regresan de la pesca en horas de la mañana. Era ya tal vez 5, 6 de la mañana. Habían estado pescando toda la noche. Y miren, en algunas apariciones Jesús mismo los había convocado. En esta no es una aparición de improviso. Hay un interrogante. ¿Esperaban que se diera esta aparición o sencillamente estaban retomando su labor de pescadores? ¿Qué estaba ocurriendo? Porque dice que ellos habían salido a pescar. ¿Estaban esperando a Jesús o sencillamente habían retomado sus labores de pescadores? Miren lo que dice el verso 1 y el verso 2. Después de esto, o sea, de las anteriores apariciones, pasa un tiempo, unos días, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Él se aparece junto al mar de Tiberias. Y este es otro nombre para el mar de Galilea, que solo se llama así en el Evangelio de Juan. Y dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Sí. ¿Quiénes estaban aquí? 7 de sus discípulos. Se aparecen no a los 11, sino a 7. Y se menciona a Natanael y también a Tomás, que aparece junto a Pedro. ¿Por qué? ¿Había creído Tomás? ¿O juntamente con Pedro estaban pensando algo diferente? Yo creo en esto último. Juntamente con Pedro estaban pensando algo diferente. Y miremos en qué era lo que estaban pensando. Miren lo que dice el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo Pedro? Me voy a pescar. Pero ese me voy a pescar tiene un sentido más amplio. ¿Saben qué era lo que había ocurrido? En este momento, Pedro está dejando atrás todo lo que había ocurrido en los 3 años anteriores. ¿Por qué estaban pescando o por qué estaban yendo nuevamente a pescar? Si ellos habían dejado las redes y habían dejado las redes para seguir a Jesús.
¿Qué es lo que quiere decir? Que estaban retomando algo que habían dejado antes. Pedro siempre tomando la iniciativa. Él era el líder, indiscutiblemente. Y los demás, ¿qué es lo que hicieron? Los demás le siguieron. Ahora, ¿por qué se pusieron a pescar? Sencillamente estaban desilusionados. Sencillamente estaban cansados. Jesús, con el que habían estado 3 años y medio, había llenado su mente y sus corazones de ilusiones. Jesús los había llenado de una ilusión de tal vez ver un nuevo Israel. Esto lo dice y lo repite Lucas en el primer capítulo del libro de los Hechos. Y miren qué es lo que sucede. Ellos tenían que estar haciendo otra cosa. Y ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que están haciendo lo que ya habían dejado de hacer. Habían vuelto a la pesca. Se habían olvidado de sus promesas. Se habían olvidado de sus compromisos. Y miren, ellos que tenían que estar haciendo otra cosa y no haciendo lo que habían dejado de hacer, ahora se encuentran con Jesús. Aquí surge un interrogante que se los quiero dejar. Qué difícil es ser prosperados. Qué difícil es ser bendecidos cuando no estoy en la voluntad de Dios. Bueno, lo estamos viendo. Habían pescado toda la noche. ¿Y qué habían pescado? No habían pescado absolutamente nada. Ellos habían decidido que regresaban a la pesca, que ellos regresaban a su acción anterior. Y miren la manera como Jesús se manifiesta a ellos. El verso 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Cuando ya iba amaneciendo, se dice que la noche no dura todo el día y no dura las 24 horas. Que la noche llega un momento en que se termina. Y dice, cuando ya iba amaneciendo. ¿Cuántas veces sentimos que la noche se hace oscura en nuestra vida? Bien sea en nuestro trabajo, en nuestra labor, que como que Dios no me escucha, como que Dios no me oye, como que todo es oscuro. Pero miren, la noche no dura siempre. Por eso este verso, el escritor sagrado habla de que cuando ya iba amaneciendo, llegará un momento en que la luz resplandece. Llegará un momento en que la mañana aparece, en que aparece un nuevo día. Y miren qué es lo que va a suceder. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Increíble. Ellos habían ido a pescar, no habían pescado nada, habían pasado toda la noche en una labor sin ningún fruto. Y dice que Jesús se presenta ahí en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Cuántas veces tenemos presente a Jesús sin saber que es Él el que está actuando en nuestra vida? Muchas veces no le vemos. Muchas veces pensamos que Él se ha ido. Pero ¿saben una cosa? Cuando más pensamos que Él se ha ido, es cuando más presente Él está en nuestras vidas. Y cuando más se hace presente, ¿para qué? Para guiarnos, para dirigirnos, para bendecirnos. Ellos habían insistido y no habían pescado nada. Ya estaba amaneciendo. No conocieron a Jesús.
Y esta es otra experiencia parecida a la de Emaús. Tal vez ustedes recuerdan en el Evangelio cuando esos dos discípulos ya también se iban de Jerusalén. Y un forastero comenzó a caminar con ellos. Y comenzó a caminar y comenzaron a hablar de los últimos sucesos de lo que había ocurrido en Jerusalén. Y no se dieron cuenta que era Jesús. En este momento ellos tampoco reconocen a Jesús. Y miren, cuando estamos ocupados en nuestras propias cosas, cuando estamos ocupados en nuestras propias expectativas, cuando estamos haciendo lo que nos provoca, cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando todo esto y otras cosas parecidas suceden, no podemos ver al Señor. Estamos a veces tan ocupados, demasiado ocupados para verle. Muchas veces no tenemos tiempo ni discernimiento para entender a Jesús. Muchas veces estamos tan ocupados que no podemos reconocerle a Él en nuestra vida. ¿Y saben por qué estamos sin reconocerle y sin verle a Él? Porque estamos haciendo nuestra propia voluntad. Estamos haciendo lo que queremos. Estamos pensando a veces que eso es lo mejor para mi vida y yo hago lo que quiera y me voy a pescar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no pesco nada. Más de una vez tenemos que estrecharnos. Y no estrecharnos. Más de una vez tenemos que estrellarnos. Porque hacemos lo que queremos y no contamos con el Señor en nuestra vida. Y no tenemos tiempo para darnos cuenta que Él nos está llevando de su mano. ¿Qué era lo que ocurría? En los discípulos había desazón. Y como siempre, en aquellos momentos de desazón, en aquellos momentos de temor, en aquellos momentos de angustia, no podemos ver a Jesús. Pero ¿saben algo? Él ha prometido, no te desampararé ni te dejaré. Y ocurre con los discípulos. No lo podían ver, pero Jesús estaba presente. Nunca Él nos deja. ¿Y saben algo? Nunca Él nos deja, aunque no hayamos pescado nada. Y es ahí donde Él se hace mayormente presente, aunque no lo reconozcamos. Sí. Aunque no lo reconozcamos, Él está presente. Y esa es su fidelidad. Él prometió que nos amaba y que nos había amado desde el vientre de nuestra madre y que nos había escogido aún desde antes de la fundación del mundo. Y Él no nos ha dejado ni nos dejará. Miren lo que continúa diciendo el pasaje, el verso 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Cómo respondieron ellos? No. Me imagino ese no. ¿Y qué se habrá pensado? Viene a pedirnos de comer. Imagínense. Y él les preguntó, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Tal vez la distancia no era tan grande. Tal vez unos 30, unos 40 metros desde la playa, tal vez menos. Y ellos les responden, no, no tenemos nada para comer. Y miren, hay una manera fraterna en la forma en que él se dirige a ellos. Y es que les dice, hijitos, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Es una manera muy fraterna como se puede uno dirigir a otra persona. Y mayormente en aquel tiempo, un forastero que está en la playa le dice a unos pescadores, hijitos. Es una manera especial de comunicarse con ellos. Y miren, Juan no va a olvidar este término de hijitos. Él mismo, el apóstol Juan,
posteriormente va a usar este término en sus cartas. La respuesta de ellos ya sabemos cuál fue. No, no tenemos nada. No hemos pescado nada. Ahora, ¿qué pensarían los discípulos de esta negativa? Nosotros sin pescar y está pidiendo que le demos de comer. Qué difícil es dar cuando no tenemos o cuando pensamos que no hay de dónde. ¿Sí? Qué bueno el testimonio que nos ha compartido Clara Inés. Ella ha recibido algunas bendiciones con algunos bonos que le han entregado. Y ha estado compartiendo estos bonos. Y cuando no tenemos, o cuando yo creo que no tengo, o cuando yo creo que si comparto me va a faltar. Qué difícil es dar cuando no tenemos. O cuando pensamos que no hay de dónde. Sí. Sin embargo, miren, Jesús insistió. Jesús quería revelarse a ellos. Y ténganlo presente. Cuando usted piensa que no tiene nada, es cuando seguramente sí tiene, porque Dios quiere darle. Sí tiene. ¿Recuerdan aquella mujer que dice que cuando llegó el momento de ofrendar, ella dio todo lo que tenía, 2 blancas? Tal vez eran 100 pesos, tal vez eran 500, tal vez eran 1000 pesos, y era todo lo que tenía. Pero esta mujer sí supo que tenía algo para dar. Alguien a veces nos pide tiempo porque quiere hablar con nosotros y nosotros decimos, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Alguien nos pide ayuda porque necesita ser enseñado en algo que no comprende o no entiende. ¿Y qué dice usted? No, es que no puedo. Y usted para adentro dice, lo que pasa es que no quiero. Miren lo que está ocurriendo. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y miren lo que Jesús les dice. Él les dijo, echad la red a la derecha, a la barca, y hallaréis. ¿Qué palabras? Jesús se quería revelar a ellos y les dice, a la derecha, y allí hallaréis. ¿Se pueden imaginar lo que pensaron los discípulos? Hemos estado pescando a la derecha, hemos estado pescando toda la noche y ahora viene a enseñarnos cómo tenemos que tirar la red y a dónde debemos hacer, si lo hemos estado haciendo. Si nosotros hemos sido unos profesionales de la pesca y nos dice ahora que no, que a la derecha y ahí vamos allá. Nos pide de comer y ahora nos quiere enseñar a pescar. ¿O será que no creyó que no teníamos nada? Miren, hagámoslo. Tal vez es lo que dicen ellos. Y así nos quitamos de encima a este forastero. Que se dé cuenta que no hay nada. Si primero les pregunta, ¿no? ¿Tenéis algo de comer? Después les dice, ¿cómo les dice? A la derecha. Y miren, hagámoslo y así nos quitamos a este forastero de encima. Que se dé cuenta que no hay nada. Miren, ¿cuántas veces somos nosotros sordos y sórdidos y no entendemos? Pero eso así es. ¿Cuántas veces nosotros insistimos en nuestras actitudes y en nuestras actitudes negativas? No escuchamos muchas veces la voz de Dios queriéndonos hablar. Estamos sordos. Y como decía mi querida madre, a veces ustedes están hasta tapados por dentro, no oyen. Sí, somos sordos.
Estamos ocupados, óiganlo bien, en lo nuestro. Estamos sordos y queremos hacer lo que queremos y no oímos la voz de Dios. ¿Qué es lo que ocurre con estos pescadores que habían vuelto a pescar? Finalmente decidieron aceptar la sugerencia. Finalmente decidieron obedecer. Quitémonoslo de encima. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas no porque queramos, sino porque toca? Y nos llevamos más de una sorpresa. Los discípulos, decidieron aceptar la sugerencia. Decidieron obedecer. ¿Y qué pasó? La respuesta, la de Jesús, les asombró. Ahora ellos no sabían qué estaba pasando y qué había sucedido. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que las escamas de sus ojos comenzaron a caerse. Y ahora estaban empezando a ver. Sí. ¿Cómo considerar este milagro? ¿Cómo considerar esta respuesta inesperada para ellos a esa hora? Cuando ya ellos regresaban sin nada y ahora se encuentran con tremenda sorpresa. Habían lanzado la red para quitarse a este forastero de encima. Y miren, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¡Qué sorpresa! ¿Qué estaba ocurriendo? Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, o sea, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Juan inmediatamente reaccionó. Juan comenzó a ver, a Juan comenzó a caerse las escamas de sus ojos. ¿Cuántas veces en nuestros ojos hay una nube que nos impide ver cómo Dios se está moviendo? Y se lo dice a Pedro, miren, cuando Juan se percató que el desconocido era el Señor, él inmediatamente lo comunicó a los que estaban con él. Los que conocen al Señor deben darlo a conocer inmediatamente. ¿Qué dije, por favor? Los que conocen al Señor, ¿qué deben hacerlo? ¿Qué deben hacer? Deben darlo a conocer inmediatamente. Sí. ¿Cuántas veces nosotros nos callamos? ¿Cuántas veces nosotros no contamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos que conocemos al Señor? Juan inmediatamente lo dio a conocer. Es el Señor. ¿Cuántas veces usted se guarda los testimonios en su vida y sencillamente no da a conocer lo que está ocurriendo con su vida? ¿Cuántas veces usted tiene que vivir lo que ocurrió con el endemoniado gadareno, que quería salir detrás de Jesús y que quería ir tras de Jesús? Y le dice al Señor Jesús, yo quiero ir contigo. Y Jesús le dice, no, devuélvete y cuéntale a todas las personas cuántas cosas has visto en tu vida y cómo te has encontrado conmigo, el Señor. Y Dios está pidiéndole a usted eso. Que si usted ha visto al Señor, lo dé a conocer. Que no calle sus labios, que comunique de su experiencia. Juan inmediatamente le dijo, es el Señor. Y miren, los que conocen al Señor deben darlo a conocer inmediatamente. Pedro, el más celoso e impetuoso de los apóstoles, cuando oyó que era el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Se ciñó la ropa y se echó al mar. Un poco paradójico, ¿no? Bueno, la Escritura cuenta por qué lo hizo. Estaba tal vez en pantaloneta, ¿no? Estaba sin su ropa, estaba pescando, estaba haciendo un poco de calor en el lago de Tiberíades. Sí. Y se había quitado la ropa para poder trabajar mejor.
Pero cuando le dice es el Señor, inmediatamente se coloca la ropa y se tira al mar. Imagínense, tal vez una actitud de respeto, tal vez una actitud de estar realmente en forma para presentarse ante el Señor. Y perdónenme que voy a exhortar a los que no dejan ver su nombre. Tal vez llegan presurosos y no dejan ver su rostro y solo nos colocan ahí su nombre. Tal vez porque no se han bañado, tal vez porque no se han arreglado, tal vez porque no están listos. El día domingo uno tiene que estar listo. Y ahora que pues podemos vernos o que las reuniones a las 10:45, me levanto a las 10:30 y ni siquiera me echo agua en la cara y prendo, coloco el nombre o prendo el televisor o prendo el celular o prendo el portátil. La pregunta, ¿usted sí se arregla para estar con el Señor en este día? Reciba la exhortación. Espero ver los nombres de todos, a no ser que sea por problema técnico, ¿no? Que su celular no le da. Ok, pero miren, Pedro, cuando oyó que era el Señor, dice, se ciñó la ropa, tal vez en señal de respeto, y se echó al mar. Él quería llegar primero, como siempre. Y miren, quienes han estado con Jesús no tendrán miedo en echarse al mar para llegarse a Él. Quienes han estado con Jesús van a estar corriendo para encontrarse con Él en el momento en que es necesario o en el momento en que yo lo veo. Los otros discípulos siguieron en la barca, acercándose a la orilla con su gran cargamento. Mira lo que dice el verso 8. El verso 8 dice, y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas. Miremos el verso 8. Y miremos el verso 9. Al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Oiga, interesante. Interesantísimo esto que está ocurriendo. Cuando veo que Dios no me responde. Cuando veo que Dios como que no me ha oído. Cuando veo que Dios ya no me oye. O que Dios no me ama. Y que Dios no sé qué se ha hecho. ¿Saben qué ocurre? Viene una atención especial de Jesús. El problema es que mis escamas no me permiten verle, esas escamas que cubren mis ojos, mi ocupación en otras cosas, no me dejan ver cómo Dios se está moviendo. En esto de verso 8, verso 9, vamos a ver la atención especial de Jesús. ¿Qué era lo que había ocurrido? Mientras ellos estaban afanados, mientras ellos estaban preocupados y no habían pescado nada, ¿saben con qué se encontraron? Con que Jesús tenía una atención especial para ellos. Dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas. Él ya tenía fuego. Él ya tenía brasas. Y dice, y un pez encima de ellos. Y es más, algo más. Dice, y había también pan. El forastero que les había pedido de comer, óigalo bien, lo tenía todo. Increíble. Ese forastero que les había dicho, dame de comer, lo tenía todo. Y ahora los está invitando a que ellos vengan. Miren, y si quiere escriba esto que voy a decir. Cuando Dios demanda algo de nosotros, lo hace, no porque Él tenga necesidad. Él lo hace porque espera obediencia de parte de nosotros.
A veces nos extrañamos de que Dios demande algo de mí. A veces pensamos que no tenemos ni tiempo, ni talento, ni dinero para darle al Señor. Y cuando Dios demanda algo de nosotros, lo hace. No porque Él tenga necesidad. Él lo hace porque está probando nuestra obediencia. Él lo hace porque espera de parte de nosotros obediencia. Él espera ver en nosotros cuánto deseamos agradarle. A veces decimos que estamos demasiado ocupados para leer la Biblia. Cuando no tenemos tiempo para orar a las 12 del día. No, ¿quién va a orar a esa hora? O a las 9 de la noche. No, ¿quién va a hacerlo? Y eso que son solo 5, 7 minutos. Y usted no tiene tiempo para orar. Sí, no tiene tiempo para leer la Biblia. Y miren, cuando Dios le pide que haga eso, Él lo hace porque Él espera que usted le dé el primer lugar a Él. Él espera ver cuánto en su corazón hay deseo de agradarle. Él espera ver hasta dónde llegamos. Él espera ver si somos capaces de ir más allá de aquello que Él nos demanda. Cuando Él dice que debemos congregarnos, ¿qué hacemos nosotros? Muchas gracias por cada uno de ustedes que siempre está listo a congregarse y llega antes de la hora para estar listos. Hay algunas personas que han dejado de congregarse. Hay algunas personas que no llegan a tiempo. Y la pregunta es, ¿qué están haciendo? ¿Y qué están haciendo con sus vidas? Miren, cuando Él dice que debemos adorarle, nosotros decimos, no tengo tiempo. Cuando Él dice que debemos evangelizar y dar a conocer su nombre a otros. Cuando Él dice que debemos leer su palabra y debemos orar. Cuando Él dice que debemos diezmar y ofrendar, ¿qué respuesta le damos? Cuando Dios demanda obediencia, lo hace, no porque Él lo necesite. Óigalo bien. Él demanda todo esto que hemos mencionado anteriormente, no porque Dios lo necesite. ¿Saben qué es lo que está ocurriendo? Y escríbalo si quiere con mayúsculas. Él quiere probar nuestro carácter. Él quiere probar nuestro carácter. Él quiere saber hasta dónde estamos dispuestos a agradarle. Él quiere probar nuestro corazón. Sí, Él quiere, es más, no solamente quiere probar nuestro carácter, no solamente quiere probar nuestro corazón, Él quiere preparar nuestro corazón, óigalo bien, para darnos cosas mayores. ¿Sí lo oyó? ¿Sí lo escribió? Él quiere preparar nuestro corazón para darnos cosas mayores. ¿Recuerdan aquella parábola? Aquel que le fue dado 10 talentos, fue y los puso a producir. Aquel que le fue dado 5 talentos, fue y los puso a producir. Aquel que le fue dado 1 o 2 talentos, ¿qué fue lo que hizo? Los enterró. Sí, los enterró porque dijo, uy, Dios me exige y al menos le devuelvo lo que Él me dio. Pero cuando el Señor vino, ¿qué fue lo que le dijo? Bien, buen siervo y fiel. Te di 10, has regresado con 10 más. Te di 5, has regresado con 5 más. Y a ti que te di 2, siervo inútil. Sí, miren, Dios quiere preparar nuestro corazón para darnos cosas mayores. Al que le ha sido dado y es fiel en lo que le ha sido dado, le será dado más. Quitarle los 2 talentos a este y dáselos al que sí los puso a producir. No se preocupe.
No se angustie. Usted a veces se preocupa y se angustia porque dice, no tengo tiempo. No tengo de dónde. Estoy demasiado ocupado. No tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo para evangelizar. Él quiere probar su carácter. Él quiere probar su corazón. No tengo de dónde diezmar. No tengo de dónde ofrendar. ¿Saben qué es lo que está haciendo Dios? Dios quiere preparar su corazón para darle cosas mayores. Sí, Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Nosotros lo necesitamos. Siempre, ¿saben qué es lo que va a ocurrir? Que Él va a tener servido las brasas, el pez y el pan. Sí. Siempre va a ocurrir. Él va a tener servido las brasas, el pez y el pan. Dejémonos atender por Él. Él sirviendo la mesa para nosotros, dándonos el alimento que necesitamos, dándonos la respuesta. Esa mañana Jesús no los exhortó. Esa mañana Jesús no les predicó por su incredulidad. No, Él los atendió. Sirvió mesa para ellos. Su tierno cuidado y el afecto de Jesús, Él lo manifestó a los que amaba. Sí, déjese amar. Déjese cuidar por el Señor. Deje que Él sirva mesa para usted. Obedezcamos y veremos la manifestación de Él. No coloque excusas. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice Juan 14:21, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y entonces yo me manifestaré a Él. Obedezcamos y veremos la manifestación de Él. Dios quiere manifestarse a nuestra vida, pero lo único que lo impide es que no le obedecemos. Es nuestra desobediencia, es nuestra dura cerviz. Seguro que debemos estar contentos con lo que tenemos ahora. Y perdonen aquí una pregunta. ¿Cuántos de ustedes invitaron a varones para la reunión del martes pasado? Fue una reunión preciosa. Habían como 60, como 70. Sí. Y habían como 30 nuevos. El cielo y los cielos estuvieron alegres porque ese día llegaron nuevas personas al reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes dijeron, es que no he tenido tiempo? ¿Cuántos de ustedes dijeron, es que no he podido? Es que no me escuchan. Y no diga a veces respuestas o excusas, yo diría indecentes. ¿Cómo así que no lo escuchan? ¿Qué le cuesta a usted enviar la invitación y enviar el link? Aunque no lo escuchen, el problema suyo es enviarlo. El problema es decirle, ahí te envié una invitación especial. Hoy en día es tiempo de redes. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a escuchar cualquier mensaje de aquellos que nos llegan y a reproducir mensajes que no tienen validez o que no tienen confirmación, cuando hay mensajes de la palabra que sí podemos enviar para ser escuchados? Miren, obedezcamos y veremos la manifestación de Dios. Seguro que debemos estar contentos con lo que tenemos ahora, porque ¿saben una cosa? Dios ha reservado cosas mayores y mejores para nosotros. ¿Saben qué dice Hebreos 13:5? Dice, contentos con lo que tenéis ahora. Sí, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él ha reservado cosas mayores y mejores para usted. Pero Dios ha querido preparar su corazón y usted no ha querido dejarse preparar para recibir todo lo que Dios tiene. ¿Qué simbolismos? Fuego,
pan y pez. Miren, tremendo. Fuego, pan y pez. El del pez se convierte en símbolo de los primeros cristianos para ocultarse de los perseguidores. Sí, la palabra griega ictus, o sea, pez, sirve de anagrama apropiado para representar al Señor, pues contiene las iniciales de la frase Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. Miren lo que dice el verso 10 y el verso 11. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les ordenó que trajeran lo que habían pescado. Pedro lo hace y cuentan los peces y son 153 y peces grandes. Dice que la red casi se rompía. ¡Qué lección! En su voluntad, en la voluntad de Dios, hay abundante pesca y generosa. Cuando nosotros tiramos o lanzamos la red donde queremos o donde nos da la gana, no, cuando lanzamos la red al lugar que Dios nos indica. Y cuando lanzamos la red al lugar que Él nos indica, los resultados serán mejores y abundantes. Dios quiere bendecirlo a usted. Dios quiere darle mucho más de lo poco que usted le da al Señor. Dios quiere darle resultados mejores y abundantes. Miren, Él está más listo a bendecirnos que nosotros a obedecerle. Sí. Él quería que los discípulos fueran conscientes de esta verdad. Miren lo que dice el verso 12 y el verso 13. Les dijo Jesús, venid, comed. Sí, ya ustedes pescaron 153 porque hicieron caso. Pero ahora vengan a comer lo que yo he preparado para ustedes. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ahora ya eran conscientes de que era el Señor. Ahora podían verle. Y miren, es el mismo Jesús quien sirve la mesa y les da el alimento. Es el mismo Jesús quien quiere servir la mesa a usted para que usted disfrute de la bendición que Dios tiene. ¿Será que ya le vemos a Él y no a nuestra ceguera? ¿Será que le vemos a Él y no a esa ceguera que nos impide ver cómo y dónde se mueve Él? Hemos visto al Señor vez tras vez en nuestras vidas. Hemos visto cómo Él se manifiesta dándonos lo mejor. Sin embargo, nosotros siempre colocando condiciones. ¿Sí? Siempre colocando condiciones. Y perdonen la palabra, siendo retrecheros. ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Buscamos excusas para hacer lo que a nosotros nos provoca, para hacer nuestra propia voluntad. Recuerde, Él quiere probar nuestro carácter. Él quiere probar nuestro corazón. Él quiere preparar nuestro corazón para darnos cosas mayores. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Dios es un Dios de lo imposible. Y Dios está esperando su actitud sincera, su corazón dispuesto. ¿Saben para qué? Para bendecirle. Incline su cabeza. Cierre sus ojos. Y dígale, Señor, perdóname, porque yo soy de dura cerviz. Siempre he querido hacer lo que a mí me provoca. Siempre he querido hacer lo que yo pienso, lo que yo creo, y no lo que tu palabra me dice.
Siempre le busco a tu palabra mi propia interpretación y no lo que ella dice. Dígale, perdóname. Y dígale, Señor, hoy quiero hacer tu voluntad. Dígale, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y no quiero seguir haciendo lo que a mí me provoca, lo que yo pienso, lo que yo quiero. Dígale, Señor, yo sé que tú eres el Dios de lo imposible. Yo sé que tú quieres bendecirme. Y Señor, muchas gracias. Porque tú siempre haces tu voluntad. Porque nosotros necesitamos más de ti. Tú no necesitas de nosotros, pero nos das la bendición de poderte adorar, de poderte alabar, de poderte dar gracias, de reconocer tu soberanía, de poderte dar de nuestros diezmos y ofrendas, porque tú quieres darnos mucho más de las bendiciones que tienes para nosotros. Dígale, Señor, muchas gracias. Porque tú eres mi Dios. Y dígale, perdona mi ceguera. Porque en mi ceguera yo no veo la presencia tuya. Y no veo esas brasas, ese pez y ese pan. Ese fuego que tú tienes servido para mí. Dígale, Señor, perdóname. Porque no veo cómo tú extiendes tu mano para bendecirme. Y gracias, Señor, porque cuando en mis afanes, cuando en mis ocupaciones no consigo lo que necesito, tú estás pendiente de mí para darme la provisión. En el nombre de Jesús, gracias por ese nuevo trabajo. Gracias por esa provisión para la familia. Gracias por esa sanidad, Señor, que tú estás provocando, porque tú eres Dios de lo imposible. Sí, Señor. Gracias, Señor, por ese colegio, por esa universidad. Gracias por hacer la obra nueva en los hijos, en el cónyuge. Gracias, porque tú estás respondiendo y preparas mi corazón para darme cosas nuevas y cosas maravillosas que tú tienes preparado para mi vida. Dígale, sí, Señor, muchas gracias por lo que tú tienes para mí.